Antes que nada, la verdad que es una alegría enorme poder estar compartiendo esta tarde, este sábado tan especial, en homenaje al doctor Itzhak Levac, un legado de derechos humanos y salud mental, que este homenaje está a cargo de sus compañeros del Hospital de Lanús y también acompañado por el Foro Federal para la aplicación de la Ley de Salud Mental, del cual por ahí soy parte actualmente. Mi nombre es Jessica Müller, soy psicóloga y bueno, integro el foro hace ya 2 años y es un placer poder presentar a los compañeros que van a rendir homenaje al doctor en esta tarde. Para comentar un poquitito cómo vamos a organizarnos, en primer lugar vamos a hablar cada uno de los disertantes o compañeros que van a ir conversando, van a tener 5 minutos, así que al minuto faltante yo les voy a estar haciendo un ruidito para que podamos respetar los tiempos y que todo vaya de manera ordenada. Va a iniciar el doctor Leonardo Rabinovich. Yo en breve les voy a ir contando cuál es la formación de cada una de las personas que van a estar dialogando con nosotros. La doctora Aide Loruso, Hugo Lacuadra, Carlos Gimberg, Hugo Cohen, y el doctor Valentín Barenblit no va a poder acompañarnos por situaciones de salud, que nos avisó y nos pidió muchísimas disculpas por esto, pero él es un psiquiatra y psicoanalista nacido aquí en Argentina, conocido por su trabajo en el campo de la salud mental, y tras estudiar medicina en Buenos Aires y especializarse en psiquiatría, se convirtió en una figura clave del Departamento de Neurología y Psicopatología del Policlínico de Lanús. Debido a la represión política, durante la dictadura argentina se exilió en Barcelona en el 77, donde continuó su trabajo. Fundó IPSI, un centro de investigación y educación en salud mental, y ha contribuido a iniciativas de salud pública en toda Europa y en América Latina, y sigue siendo una figura muy respetada en el psicoanálisis y la psiquiatría, como también fue asesor temporario de la OPS y de la OMS. Lo queríamos mencionar y su presentación, ya que es alguien muy importante en este homenaje al doctor Levac. Y bueno, si les parece, podemos ir iniciando. Al finalizar la presentación de cada uno de nosotros, vamos a ver unos minutos de un video en homenaje al doctor, y finalmente vamos a cerrar con algunas reflexiones y palabras que queramos compartir entre nosotros. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Vamos a iniciar con el doctor Leonardo Rabinovich. Él es sociólogo, miembro del equipo de investigación del Departamento de Psiquiatría Social del Servicio de Psicopatología del Hospital de Lanús entre el 69 y el 73, exsecretario académico de la Universidad de Buenos Aires, docente en Ciencias de la Comunicación y profesor consulto de la Universidad Nacional de Moreno. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos 5 minutos para iniciar este homenaje a nuestro querido doctor Levac. Bueno, Jessica, muchas gracias. Comienzo por una aclaración. En realidad, yo mismo y Aide no somos doctores, somos licenciados en sociología. Pero bueno, gracias de todos modos. Gracias. Leo, ubicate dentro de la cámara. No, yo no te estoy viendo, por lo menos. Bueno, estamos acá compartiendo cámara con Aide, y por eso por ahí hay un desentendimiento. No, más para acá. Bueno, la primera cuestión, es difícil dar cuenta de una experiencia que nos marcó tanto en nuestras vidas en este breve ratito. Le pido disculpas a la hija del doctor Levac. Nosotros nos nombramos acá Tuncho, es Tuncho, más que el doctor También Levac. yo lo llamaba Tuncho. Así nos hice llamarlo, sí. Bueno, primero que tengo que decir, Tuncho desembarcó aquí con una idea muy clara de lo que tenía que hacer. Es decir, tenía planificado, diríamos, un departamento de psiquiatría social y tenía también definido muy bien los departamentos en los cuales se tenía que trabajar. Hizo un casting, como se dice ahora, que me incluyó, pero también trajo personajes notables como Adriana Puigros, Beatriz Aguada, en fin, otra cantidad de gente, antropólogos, Mario Bronfman, que hoy nos está viendo por ahí desde México, con Diana Rubli también, una cantidad de gente. Éramos todos muy jóvenes,
recién recibidos o del último año, una cosa así, y no solamente definió muy bien cuál era nuestro lugar en el organigrama, sino lo que es muy importante, la conexión entre nosotros, porque entendió la psiquiatría social como una ciencia interdisciplinaria y lo ejerció. No solamente sabía lo que hay que hacer, que eso es de todos modos puede ser una trama teórica, sino que lo hizo. Esa es la cuestión, para mí, singular de su actuación acá. Armar un departamento de educación con Adriana Puigros, armar una actividad para expacientes del servicio, porque los expacientes de psiquiatría también están afuera de los muros del hospital como estábamos nosotros. La tarea de atención y prevención, bueno, nos incluyó a todos, desde la investigación, ya vamos a ver una experiencia concreta cuando hable Aide. Esto de la ejecución, de no solamente saber qué había que hacer, sino hacerlo, incluyó el reconocimiento del territorio. Tuncho recorrió conmigo y con Aide los pasillos de las villas de emergencia, salíamos todos con los zapatos bastante embarrados, entrábamos a la casa de la gente, veíamos cómo era la condición de hacinamiento, el trabajo, y por ahí hasta observamos algunos casos de alcoholismo en acción, diríamos, ¿no? Esa es una parte, el conocimiento del territorio. El acceso a estos lugares se da a través de los líderes de las organizaciones sociales. Y él lo manejó eso con una docilidad asombrosa. Él ahí no era un doctor, era un comunicador social, un dirigente social casi, digamos, ¿no? Eso es extraordinario, su amalgama de cuestiones ahí adentro. La otra cosa en la ejecución clave es la motivación sobre nosotros. Gran parte de los 20, 30 personas que estábamos ahí no cobrábamos, ¿sí? Era un trabajo ad honorem. Sin embargo, teníamos un compromiso tan alto y ese compromiso lo había generado él, digamos, en nosotros. Y estábamos contentos de hacerlo, estábamos felices y nos conectábamos entre nosotros, nos ayudábamos, teníamos reuniones en la capital hasta altas horas de la noche. Ustedes piensen además que no había celulares, no había computadoras, no había tablets, no había toda esta tecnología que teníamos ahora. Es a pulmón, nos teníamos que conectar caminando cuadras o yendo a la casa uno del otro. Era una situación, pero lo tomábamos como parte de la acción que teníamos que hacer. La supervisión que él hacía sobre nosotros era una supervisión muy celosa, pero que no la vivíamos como supervisión, porque la motivación era tan fuerte para el trabajo nuestro, a pesar de lo cual él andaba entre nosotros y nos llevaba a unos respecto a los otros. Tuncho me llevó a Chile en 1970 con la asunción de Allende, pero no fue una visita política, diríamos, aunque fue un momento realmente conmovedor para nosotros, sino para conocer las campañas de alcoholismo que se hacían en Chile, en algunas experiencias, la verdad, notables, que trajimos luego acá a la Argentina. O sea que tenía también esa parte de acción y de link internacional. Él después lo trajo a Cooper o a Lang, no me acuerdo a cuál, ¿no? Al de los dos psiquiatras que habían escrito un libro que para nosotros era liminal sobre psiquiatría social, Lang y Cooper. Y bueno, mantenía contactos con gente del exterior todo el tiempo. Además, eso, digamos, ¿no? O sea que era una acción todoterreno. Y por último, la presión sobre nosotros para que escribiéramos respecto de una experiencia totalmente inédita. Debíamos dejar huella por escrito entre nosotros, participar entre nosotros, para que nuestra experiencia pudiera ser válida. Esta impronta de él, esta, diríamos, inspiración, diríamos, la mantuvo a lo largo de los años. Estuvo sobre mí vía mails, para que lo conociera Hugo Cohen, por ejemplo, para que trabajara con él en la Universidad de Entre Ríos. No dejó en todos estos años un minuto de estar sobre el tema
y de empujarnos para la acción, para la escritura, para la elaboración teórica. En la década del 90 me llegaron 2 cajas impresionantes de la OPS con todas las publicaciones que hasta ese momento tenían en español sobre encuestas, sobre salud mental, sobre salud en general. Tuncho fue un adecuado, además, traductor de esa impronta de Goldenberg, del Servicio de Psicopatología, de que antes de hablar de salud mental, habláramos de salud. Y ya lo van a ver con OID, donde la entrada fue por el lado de la salud, y luego la salud mental como algo totalmente integrado, integral, diríamos así, de la acción que nosotros habíamos desarrollado. Para terminar, digamos, una tarea que fue en nuestras vidas una marca, eso podemos decir, y la originalidad de este emprendimiento, que nunca se había hecho en la Argentina, y muy pocas experiencias en el mundo sobre esto. Aide les va a contar sobre el curso de promotores, que quizás de todas las cosas que hicimos fue la más completa, la más desarrollada, y, como digo, muy original en todo esto, porque no eran cosas que se había una perspectiva como muy diferente. Voy a introducir la intervención de Aide. Aide es socióloga como yo, pero ya al llegar al Departamento de Psiquiatría Social ella tenía ya alguna experiencia en promoción de salud comunitaria, una trabajadora, bueno, está acá al lado, se va a poner colorada, pero es una trabajadora impresionante. Y yo aprendí muchísimo al lado de ella. Pudo zafar de las persecuciones que hubo acá. La intervención de Valentín Barenboim fue decisiva para que ella se pudiera exiliar en el 76. Ustedes saben que hubo miembros del Servicio de Psicopatología que fueron sacados de los pelos en reuniones en el hospital y que desaparecieron y que fueron ejecutadas y cuyos restos, como el caso de Marta Brea, se encontraron años después en forma anónima, enterrados en forma anónima en algún cementerio del Gran Buenos Aires. Aide, por suerte, Leo, tenemos que ir cerrando, que estamos ya excedidos en el tiempo. Es hermoso todo, pero me dijo Hugo 5 minutos, Jessy. 1000 disculpas, después la presento también a Aide, pero... Bueno, la dejo entonces a Aide, gracias, Jessica. La dejo entonces a Aide con ustedes. Cuando Aide volvió, 2 palabras nada más. Cuando Aide volvió, siguió con su tarea de educación para la salud en instituciones públicas y privadas. Me incluyó a mí en algún capítulo de educación para la salud para los residentes médicos del Hospital de Clínicas. Bueno, quedó entre nosotros una trama que vuelve. Bueno, los dejo con Aide, que es lo más interesante de todo esto. Aide. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Bueno, perdón, Aide, ya te presentó casi en la totalidad, Leonardo, pero simplemente mencionar que, bueno, para aquellas personas que están acompañándonos, sos educadora para la salud, licenciada en Sociología de la UBA, coordinadora de este programa hermoso que nos vas a comentar ahora, integrante del equipo de Psiquiatría Social del Hospital de Lanús desde el 69 hasta el 77, y ex coordinadora de la RIEPS, que es la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, Aide, los minutos son tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, tengo muchas cosas para recordar de Tuncho, pero quiero ceñirme a los tiempos. Entonces, quizás en algunos momentos lea unas notas que estuve escribiendo, ¿no? La idea es que me pregunté en ese momento sobre este encuentro, cómo recordar a Tuncho con tantas cosas vividas juntos, ¿no? Mi experiencia en ese momento era en el campo de la salud comunitaria, como dijeron, y la educación para la salud. Cuando ingresé al Departamento de Psiquiatría Social, el área de salud mental para mí era totalmente nueva y era un desafío como estudiante ya
casi egresada de sociología. Con Tuncho aprendí que la definición de la psiquiatría social no la podíamos hacer a priori. Surgiría de una práctica en la que me acompañó los primeros años del departamento. Aprendí con él a aceptar la ambigüedad de los primeros momentos y aceptar también, más que aceptar, a poder ejercitar la capacidad crítica ante los problemas de la práctica, que eran muy distintos a los que habitualmente se encaraban desde la salud mental tradicional. Fue así como juntos relevamos caminando por Lanús instituciones de Lanús Oeste para proponer a sus líderes un proyecto de prevención en alcoholismo. Tarea muy difícil cuando nos dimos cuenta que esos líderes eran consumidores excesivos de alcohol y no tenían interés en esa propuesta. Bueno, esto nos llevó un tiempo de recorrida hasta llegar a una institución que era el Centro Urbano Nueva Parroquia, coordinado por un pastor protestante que pertenecía al movimiento ecuménico por los derechos del hombre, José de Luca. José de Luca se convirtió en un interlocutor imprescindible, muy valioso, a veces olvidado, no por Tuncho, porque Tuncho lo recordó hasta sus últimos momentos, que él murió bastante prematuramente, y él nos reveló la realidad de la zona en la que trabajaba desde la década del 60. Con mucho ahínco y habiendo conformado una coordinadora de entidades de bien público de Lanús que funcionó desde la década del 60 para paliar las consecuencias de una gran inundación que había, que había sucumbido a la población de Villa Jardín. Allí compartí con Tuncho la posibilidad de escuchar y detectar los reales problemas de esa población, que eran mortalidad infantil, desnutrición, diarreas estivales, saneamiento ambiental, falta de saneamiento ambiental, desocupación, vinculada siempre para Tuncho con el alcoholismo como elemento de escape, la represión policial, que estaba muy presente en la zona, y anécdotas terribles tales como que la policía, reprimía a los adolescentes llevándolas al Camino Negro, donde eran violentadas. Así comenzamos la tarea después, en ese ámbito de la Coordinadora de Entidades del Bien Público de Lanús, una tarea interdisciplinaria con otros miembros del departamento para formar promotores de salud. Recuerdo las discusiones con José de Luca y otros líderes de esa zona acerca de cómo denominaríamos a los promotores de salud. No era un nombre que lo teníamos ya decidido. No dijeron como agentes de salud, ya que evocaba la represión. No, y era la denominación que aparecía en la salud pública de nuestro país, no como paramédicos, porque eran realmente experiencias de otros países, y lo que Tuncho buscaba en la formación de esos promotores era una actitud militante y no subordinada a la América. Así fue como decidimos conjuntamente el nombre de promotores de salud. Recuerdo que era una denominación, si bien hoy familiar, muy poco común en esos momentos históricos. Casi yo diría inédita en ese momento histórico. Ese fue un ámbito de continuo y enriquecedor aprendizaje para todos nosotros, no solamente para mí, sino para todos los miembros del equipo, como lo relató
Leo, que me precedió. ¿Cómo lo recuerdo a Tuncho en síntesis? Quizás estos deje de lado muchas otras cosas, ¿no? Como un articulador de saberes interdisciplinarios, como un promotor de los derechos humanos en salud pública y salud mental, como una persona solidaria en los momentos difíciles de la última dictadura. Junto a Valentín Barenboim, quienes estuvieron presentes a la distancia. Como un compañero, con la posibilidad de trabajar horizontalmente con él y aprender permanentemente. Lo que viví en este departamento de psiquiatría social, primero con Tuncho y luego con Valentín, me acompaña siempre. Pero tanto en mis prácticas como en mi corazón. Muchísimas gracias, Aide. Qué hermosas palabras. Cuando los escuché hablar tanto a Leonardo como vos, me venía a la cabeza un líder transformacional, ¿no? Que es la característica más compleja que pueden tener las personas y el amor, el compromiso, las redes, la formación, la supervisión, todo se va resumiendo en estas primeras dos presentaciones, así que gracias, Aide, por emocionarnos con vos de este hermoso trabajo que fueron desarrollando y construyendo junto con Tuncho. Ahí está. No voy a decir más doctor Levac. Uno de los promotores que tiene problemas con la tecnología, que es Hugo La Cuadra, que según dicho por él, le transformó su identidad. Pero bueno, no sé si va a poder estar con nosotros, porque es muy importante poder escuchar su voz. No lo estoy viendo a él, justo le había escrito a Hugo, él tenía que continuar la presentación, le pedimos que nos cuente su presentación y bueno, nos mandó que era técnico jardinero, promotor de salud en la década del 70, que es un poquito lo que vos estabas comentando, Aide, y posteriormente egresado de la Escuela también de Psicología Social. Lo que podemos hacer es pasar al siguiente orador y si él logra conectarse, le damos la palabra para que nos cuente su experiencia, si les parece. Bien, sí, perfecto. Y también, perdón Jessica, se me ocurre también la posibilidad de que de no poder ingresar Hugo, de todos modos, él con tranquilidad pueda grabar su testimonio y lo podemos adjuntar a este mismo debate como parte del video que estamos haciendo de esta mesa. Entonces, para que él pueda estar presente, si hoy no lo puede hacer, con tiempo lo sumamos y Carlos nos va a ayudar seguramente en lo referente a lo técnico para que esto se pueda hacer. ¿Sí? Bien, gracias Hugo, perfecto. Bueno, ahora vamos a cederle, ya que lo mencionaste, vamos a cederle la palabra a Carlos Gimberg. Tuve la suerte y el honor de conocerlo, me acerqué y le dije, ¿nos pasás la filmación de la presentación? Y me dijo, mirá, Jessy, ahí me comentó el enorme trabajo que está realizando. Y bueno, él es el realizador de la película que lo unió por un rato al amable Tuncho y a sus deseos, que claramente los hizo suyos de promover la salud mental comunitaria. Así que muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, los próximos minutos son todos tuyos. Ahí está. Creo que estaba silenciado. ¿Me escuchan ahora? Sí. Perfecto. Sí, tal vez lo que me toca a mí es una parte menos amable, no por el recuerdo siempre afectuoso y muy cercano de Tuncho, sino de la realidad nuestra presente. Yo me acerco al servicio, a su historia en el 2014 y en el 2015 tomo contacto con Tuncho tratando de contar un poco la historia de ese servicio y con esa historia también la de nuestra comunidad toda, ¿no? El derrotero de un horizonte tan
importante y tan ambicioso que culminó tal vez en principio en el 76 y en el 77 con la desarticulación de esos propósitos y de ese servicio, pero también una desarticulación más amplia, que es que esos mismos propósitos aún no pueden solventarse, no pueden sostenerse, y no encuentran cómo allanar el camino, y sobre todo, bueno, en este tiempo tan duro, donde la salud comunitaria es vista casi como un acto subversivo, ¿no? Así que bueno, yo en el 2014, junto con también 2015, creo, entre 2015 y 2016, junto con el acercamiento a Leo y a Aide y a otras personas más que formaron parte del servicio, me encuentro a la distancia, que era la única manera de poder charlar, con Tuncho, y me encontré con un jovencito, con unos cuantos años, pero con un jovencito que quería insistir sobre sus propósitos, sobre sus ideas, que seguía queriendo que la salud comunitaria fuera un valor muy importante, porque lo que él sabía y que nosotros todos conocemos es que en los principales centros de formación y también en los importantes centros donde la salud pública intenta desarrollarse, la salud comunitaria en pocos casos se aplica, ¿no? La salud comunitaria tiene varias dimensiones, como ya lo mencionaron algunos otros compañeros, pero sobre todo está ligada a la experiencia real de las comunidades, ¿no? Y en ese punto la prevención ocupa un lugar muy importante. Y la prevención justamente es un hito que es muy preocupante, sobre todo para comunidades como las nuestras, donde la organización política de esos mismos espacios siente que la invasión de personas que se preocupan por la salud y por el bienestar de sus habitantes a veces resulta un poco o despierta pasiones paranoicas. Como ya lo saben y lo sufrieron los mismos que lo intentaron hacer en los años 70. Así que Tuncho estaba muy interesado en que la película se hiciera, esta película que se llama Hacerlo Todo y que cuenta la historia del departamento, o por lo menos lo que se puede contar en 1 hora y pico, del departamento de psiquiatría social, porque intentaba de nuevo comunicar a donde fuera posible sus ideas, su vocación y su horizonte, ¿no? El hecho de que la labor tenía que estar dada por la propia experiencia con la comunidad, que la experiencia, digamos, todas las ideas y la formación no podía estar por delante de esa misma experiencia, y que sobre todo la articulación interdisciplinaria de todos los saberes posibles para abordar este padecimiento, el padecimiento de estas comunidades, tenía que ser, tenía que estar en relación, en coordinación con esta misma comunidad, que ellos mismos tenían que ser los actores y los protagonistas de de la solución de sus propios problemas. Y una cosa muy importante que sucedió, lo que estaba mencionando de Hugo, que también cuando yo me encontré y visité estos barrios donde este mismo servicio actuó, es que la mayor parte o una gran parte de esas personas que sentían que sus ambiciones solamente estaban ligadas a ciertos trabajos muy limitados de limpieza o de changas o de lo que fuera, de pronto cuando este servicio se plantó en ese mismo lugar y se articuló con esta población, esas mismas personas entendieron que podían aspirar a más, que podían ser trabajadores sociales, que podían ser psicólogos sociales, que podían ser enfermeros, obstetras, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un mundo de posibilidades que aparece justamente cuando aparece la salud pública y la salud mental en ese espacio, del que la mayor parte de esa gente no conocía o no conocía cuáles eran sus derechos que debían ser o que debían reclamar, ¿no? Cuando yo me acerco al barrio, al mismo barrio donde Tuncho estuvo articulándose y laburando con su equipo,
esa gente no conocía su propia historia, no sabían que ellos habían actuado allí. Y cuando me acerco al hospital también, una gran parte de esta historia, o casi la mayor parte de esta historia, tampoco se conocía verdaderamente allí, salvo el hecho de el mito de Goldenberg y lo que había intentado hacer, pero el desarrollo completo de esta experiencia había sido casi olvidada. Cuando yo termino la película y la Tuncho la ve y está de acuerdo con que esta difusión se lleve adelante, lo más ampliamente posible, yo proyecto la película en universidades, en gremiales de profesionales, de trabajo social, en servicios de salud mental en diferentes hospitales. La película se vio en un montón de lugares y lo increíble era que ninguna de estas instituciones, ninguno de estos espacios tenía información de que esto se había dado y que había sucedido. Y que lo que ellos intentaban hacer, lo que intentaban llevar adelante tenía un antecedente, que ellos eran el fruto de una historia, de algo que se intentó hacer hace muchos años atrás. Así que, de alguna forma, a mí la relación con Tuncho me dio la posibilidad de contar algo con lo que yo estoy comprometido, pero de lo que también yo me siento de alguna forma una especie de apéndice, una estación más que permite seguir discutiendo, peleando. La existencia de esa película da cuenta de una posibilidad para pensar que estas acciones tienen que llevarse adelante, que no hay que desistir y que las ideas que Tuncho quiso llevar adelante en el marco del Servicio de Salud Mental, del Evita, del Lanús, tienen que poder realizarse en algún momento. Una cosa más, perdón, es que Tuncho también sabía, y lo tenía claro igual que todo su equipo, que la relación entre el saber y la dimensión política, no política en términos partidarios, sino que la dimensión social y política de su experiencia era, no podía obviarse, que no se trataba de una especie de saber austero, escindido de la realidad social de las personas, sino que ese saber tenía que estar articulado con la vida social y política, porque la prevención, esto que llamamos prevención, está conectado con las condiciones de vida de las personas, ¿no? La salud mental y la salud en general tiene el padecimiento, el padecimiento subjetivo, sí. Jessica, me estás avisando que ya tengo que cerrar. Veo unas palmitas que me saludan. Una cosita más nada más, que es esto que estaba queriendo comentar, porque a mí lo que me atrajo de Tuncho y de la historia fue que es imposible desanudar la práctica profesional de la vida social y política, que la prevención no tiene ningún sentido si no se piensa en un marco histórico y en un marco concreto de la vida de las personas. Tener o no tener cloacas, tener o no tener electricidad, tener agua potable, no vivir en un espacio contaminado, que la gente tenga trabajo, que no viva hacinada, son condiciones fundamentales para evitar o moderar el desarrollo del padecimiento subjetivo. Por lo tanto, es complicado siempre que uno quiere modificar las condiciones de vida de su comunidad para que la gente viva mejor y que pueda disfrutar de una vida mucho más plena. Por estas mismas razones que en el 76 y en el 77 ese servicio se persiguió y sus profesionales fueron expulsados. No porque pensaran en cosas muy elaboradas en términos teóricos respecto de del padecimiento subjetivo, sino porque entendieron que ese padecimiento estaba absolutamente articulado a las condiciones de su vida. Y Tuncho fue claro y accionó todo lo que pudo en ese mismo sentido, igual que su equipo, hasta que no lo pudieron hacer más. Bueno, les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Vamos a dejar el espacio del final del encuentro de hoy para reflexionar un poco de lo que cada uno de nosotros fue compartiendo y dialogando,
pero quiero cederle la palabra a nuestro último orador, Hugo Cohen, con quien yo tengo el honor de trabajar hace algunos años y empezar a conocer mucho más de lo que es salud mental comunitaria, y bueno, voy aprendiendo de Tuncho, ¿no? Hugo Cohen es médico psiquiatra y salubrista, residente del servicio de psicopatología de allí, del Hospital de Lanús, desde el 80 hasta el 84, impulsor de la desmanicomialización rionegrina desde los 85 hasta el 2000, asesor de la Ley Nacional 26657 desde el 2008 hasta el 2009, nuestra hermosa ley de salud mental, donde la salud mental comunitaria es un eje transversal de cada uno de sus espacios, artículos. Asesor de salud mental para Sudamérica de la OPS y de la OMS desde el 2000 hasta el 2015, así que Hugo, los últimos minutos de nuestro encuentro son todo tuyos. Bueno, muchas gracias. Yo voy a remitir a mi presentación al video, que a continuación espero que lo podamos ver. Voy a hacer una síntesis de ese video porque dura 1 hora y 45 minutos, no vamos a estar todo ese tiempo. Además hay testimonios en idioma inglés. Esto es un homenaje que hicimos, así como hoy nos juntamos los lanusinos, un homenaje que hicimos a aquellos que trabajamos y compartimos los caminos con el doctor Lebab en distintos países de distintos continentes. Nos juntamos a los 40 días de haber fallecido el doctor Lebab, que fue el 20 de mayo, y creo que la intención es complementar la historia local, la historia nacional, la historia internacional, que está representada en una vida de trabajo y de militancia como fue la del doctor Lebab. Si me permiten, a ver si sale, tengo que poner compartir, ¿verdad, Gabriel? Sí, así es, tiene que compartir pantalla. Estoy viendo cuál es el icono correspondiente. El cuadradito con la flechita en el medio. Ahí muy bien. Ahí se ve muy bien. Bien, yo voy a ir avanzando manualmente para ir salteando las partes que me parece que es conveniente en este momento en función de la relatividad de los tiempos con los que contamos, ¿sí? No sé por qué no me permite avanzar. ¿Estás apretando el play, Hugo? Sí, pero es como que no, el cursor no me permite activar esa pantalla que tenemos a la vista. ¿Por qué será? Apretá el espaciador a ver si eso funciona. ¿Qué espacio, perdón? El espaciador es el de abajo, ¿viste? Cuando escribís. Sí. A ver si no, no responde ninguno de los iconos, ¿no? No responde. No sé qué estoy haciendo mal. Si no, volvé a cerrar, dejar de compartir. Salí, desconectala, minimizá o cruzar la X de YouTube y volverlo a aprender, a ver qué pasa. Ok. ¿Ahí se está viendo? Ahí se está viendo, sí. Todavía. ¿Ahora se escucha? Ahí está. Perfecto. Bienvenido, doctor Isaac Lebab, a la Facultad de Ciencias de la Salud. El doctor Lebab nos está visitando en el marco del posgrado internacional en salud mental, legislación y derechos humanos, que estamos realizando aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud en convenio con el Indian Law College de Pune, India.
Doctor Lebach, ¿nos podría contar brevemente, porque es muy extenso, su recorrido en el campo de la salud mental? El recorrido concluye en la Universidad Nacional de Entre Ríos y estoy muy feliz que el programa se estableció acá y que la relación nuestra va a continuar por mucho tiempo. Mi interés en derechos humanos comenzó realmente con la Declaración de Caracas y la preparación de la misma, por dos motivos principales. Uno de ellos porque pensaba que se necesitaba una nueva dimensión de los esfuerzos por cambiar lo que era y aún en parte sigue siendo la atención psiquiátrica que no es satisfactoria. La segunda tiene que ver con derechos humanos en razón de que esta insatisfacción con los servicios de salud mental tenía un componente de derechos humanos violados y era necesario entonces buscar una forma de llevar esta preocupación al público todo y a los profesionales, para el público todo, de todos los sectores. Y ahí comienza mi interés en derechos humanos. Con el tiempo se fue desarrollando más. En el área docente, hace 12 años, ingresé como uno de los profesores del programa, que es Programa Madre o Padre del que estamos en este momento abriendo para el público latinoamericano. Muy bien. Este curso, la particularidad que tiene entonces es que es en lengua hispana, dirigido a profesionales e interesados en lengua española. Absolutamente en efecto. El curso es en español y viene a complementar dos que tienen historia desigual. Una de ellas es el curso en el diplomado en la India, que comenzara hace, como dijera, hace 12, 13 años y que es totalmente en lengua inglesa. Con el tiempo, y en el tiempo reciente, se abrió un curso en los países árabes y ahora nosotros tenemos uno en Latinoamérica. Y para el público latinoamericano, de todos los sectores que están incluidos en el esfuerzo por modificar la situación de los servicios y hacerlo consonante con los derechos humanos. ¿Y cuál le parece a usted que es el desafío entonces en esta región? El desafío es doble. El desafío, por un lado, es crear conciencia de que los derechos humanos son violados y el otro es incorporar la dimensión de derechos humanos en el esfuerzo de modificación de los servicios viniendo de la práctica profesional. Quiere decir, una dimensión de derechos humanos y una dimensión estrictamente profesional. Y esa combinación es la necesaria y pensamos que se va a traducir en mejores servicios para el beneficio de las poblaciones de nuestra región. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes por albergarnos. Gracias. En realidad es el saber en los derechos humanos y la salud. Javier, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, Silvina, es un placer estar con todos ustedes. Muy buenos días, tardes a todos los participantes a este gran evento. Quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER y el Curso Internacional de Derechos Humanos, Legislación y Salud Mental por facilitar este espacio y, por supuesto, a Hugo, que trabaja con estas dos instancias. Yo conocí al doctor Lebach en 1995 en el edificio de la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., cuando yo era estudiante de Derecho y Derechos Humanos en American University. Posteriormente, en 1999, Lebach fue mi primer supervisor cuando yo entro a la OPS como consultor en Derechos Humanos y Salud Mental.
Lebaf era el jefe de la unidad de salud mental de la OPS. Tuve el gran privilegio de trabajar directamente con él y seguimos trabajando en el tema de derechos humanos y legislación en salud mental prácticamente hasta que el doctor Lebaf partió. El doctor Lebaf no solo fue mi supervisor, fue mi mentor, fue mi amigo y mantuve con él frecuentes conversaciones telefónicas hasta hace muy poco. Mi carrera como abogado en el campo de los derechos humanos y la salud no hubiera sido posible sin el doctor Lebaf y estoy seguro que esta es la experiencia de muchos colegas. Lo que yo quisiera hacer en este momento es referirme a 5 áreas en las cuales yo considero que el doctor Lebaf fue un pionero del derecho internacional y de los derechos humanos. Primero, el impacto del doctor Lebaf en los mecanismos de protección del sistema interamericano de derechos humanos. Quizás muchas personas no saben que fue el doctor Lebaf el primero que pide, cuando era jefe de salud mental de la OPS, una primera audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995. Yo estaba allí como estudiante de Derecho de American University y lo escuché. Y me llamó la atención cómo él, sin miedo, le dijo a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y abro comillas, se me están muriendo los pacientes y ustedes tienen que hacer algo al respecto, porque este es un tema de derechos humanos. En mi opinión, Lebaf es quien abre la puerta para que el tema de salud pública empezara a ser discutido en los órganos interamericanos e internacionales de derechos humanos, creando un precedente también para que luego lo hicieran otras agencias de Naciones Unidas. Segundo impacto, el impacto del doctor Lebaf en la jurisprudencia de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Todos sabemos que Lebaf fue el principal negociador y coordinador de la Declaración de Caracas. Lo que no es siempre discutido es hasta dónde llegó la Declaración de Caracas en las decisiones revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas con condiciones de salud mental. La Declaración de Caracas y por lo tanto el trabajo de Lebaf es citado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso emblemático de Damião Ximénez López contra Brasil del 2006. Y la Corte utiliza la Declaración de Caracas y por tanto el trabajo de Lebaf para reformar los sistemas de salud mental de Brasil y de otros países de Latinoamérica y el Caribe. Esto sin duda es un desarrollo extraordinario donde claramente está la mano de Lebaf. Tercer impacto, son 5. El impacto del doctor Lebaf en la formulación y negociación de convenciones y tratados internacionales de derechos humanos. El trabajo del doctor Lebaf en derechos humanos y principalmente el principio de la Declaración de Caracas de que el hospital psiquiátrico aísla a las personas con condiciones de salud mental de su medio, generando mayor discapacidad y creando condiciones desfavorables para los derechos humanos, es un estándar internacional que por primera vez se introdujo en la Convención Interamericana para eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad. La Declaración de Caracas es citada explícitamente en este tratado y por lo tanto ahí está la mano de Lebaf también. Esto no es menor, porque esta Convención Interamericana fue el primer tratado de derechos de personas con discapacidad internacional. Cuarto impacto del doctor Lebaf es el impacto en el desarrollo progresivo del derecho a vivir en la comunidad como un nuevo derecho en el derecho internacional. El trabajo del doctor Lebaf y particularmente el estándar que él negocia y promueve con la Declaración de Caracas sobre priorizar la permanencia de las personas con condiciones de salud mental en sus comunidades es utilizado por el Comité de Naciones Unidas que negocia la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en Naciones Unidas en Nueva York desde el año 2002. Muchas personas no saben que cuando la doctora Roses enviaba al doctor Caldas y a mí a Nueva York
hacer las presentaciones frente al comité. Nosotros utilizábamos los escritos de LEVAF y utilizábamos la Declaración de Caracas, que sirve de base para que hoy esta Convención de Naciones Unidas tenga un nuevo derecho, que es el derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido en la comunidad. Sin duda, este nuevo derecho ya había sido explicado y negociado por LEVAF con los estados de Latinoamérica desde 1990 en la Declaración de Caracas. Esto es extraordinario. Y finalmente termino con el último impacto del doctor LEVAF, según mi concepto, que es la reforma legislativa. LEVAF era visionario. Cuando se formula la Declaración de Caracas, LEVAF logra, porque LEVAF no dejaba nada sin resolver y sin negociar, LEVAF logra que los estados acuerden que las legislaciones de los países deben ajustarse de manera que respeten los derechos humanos de las personas con condiciones de salud mental. LEVAF, en muchas conversaciones que yo tuve con él, siempre me manifestó su preocupación por esa reforma legislativa tan importante para reestructurar los servicios de salud mental, y de esto se hace referencia en su artículo que ustedes pueden ver en la revista Acta Psiquiátrica Escandinava del 2000. Luego la OPS durante más de una década apoya a los estados en la reforma de legislaciones de salud mental. Con José Miguel, cerca de 18 borradores de legislación fueron revisados. Algunos se aprobaron, otros no. Eso no es lo importante es que ese enfoque de LEVAF llega no solamente a salud mental, sino a lo interno de las unidades de la OPS y de la OMS y a los países. Finalmente, ya de manera personal, solo decir que el doctor LEVAF fue un puente, un trampolín para que las personas con experiencia de vida en salud mental, lo que llamábamos usuarios, pudieran reunirse y tener una voz al momento de formular planes, legislaciones, políticas, servicios de salud mental. LEVAF elevó las voces de estas personas que antes de los 90 eran personas que estaban invisibles. LEVAF hace los primeros talleres para usuarios, para personas con experiencia de vida. Era impresionante ver cómo en estas reuniones LEVAF trascendía todo tipo de diferencias, por edad, por generación, por orientación sexual, cultura, nacionalidad, etnicidad. LEVAF se hacía uno con todos y se hacía uno en todo. Era un verdadero arquitecto de la unidad y de la paz. Tuncho, tú fuiste mi primer supervisor en la OPS, mi mentor, mi amigo, mi confidente. Hoy me despido de ti esperando que algún día nos reencontremos en algún lugar donde podamos ver todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de los más abandonados y excluidos. Esto es por lo que tú luchaste. Este fue tu legado a la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Qué emocionante presentación. Muchas gracias. Vamos a escuchar que expresen todo lo que LEVAF ha generado en mí. Lo conocí en 1987 en el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, en una reunión durante el gobierno del doctor Alfonsín, convocada por Vicente Gali a las autoridades de salud mental de todas las provincias. Nuestra obligación fue la de preparar un informe sobre las acciones que estábamos llevando adelante desde el retorno a la democracia. En el curso que estábamos haciendo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, que lo dirigía quien está hoy presente, el doctor Rubén Ferro, se tomó ese requerimiento como un ejercicio práctico. El informe terminó siendo un bloque de infinitas páginas con hojas de distintos papeles, distintos tipeos, en fin, una gran desprolijidad. Solo a simple vista a nadie le daba ganas de leer esa enorme carpeta. Cuando me llegó el turno de saludarlo y darle la mano, LEVAF me dice: doctor Cohen,
usted es el de los 35.000 kilómetros, porque efectivamente en la provincia yo en 14 meses había recorrido esa distancia visitando los distintos hospitales. Allí me di cuenta que ese hombre, venido de Washington, había leído todo el material. Me resultó sorprendente y además había reparado en lo que leía. Se interesó por nuestro trabajo en Río Negro y en el 95 visitó la provincia durante la primera Conferencia Nacional de Salud Mental en Viedma, contrariando la decisión del entonces ministro de Salud, que había denegado los permisos para asistir a la conferencia. Fuimos juntos hasta la localidad más alejada, el Bolsón, unos 1.200 kilómetros de Viedma. Mi sorpresa ante este profesional se incrementaba. Tiempo después comenzó a convocarme para asesorías breves a Paraguay, Costa Rica y finalmente a la emergencia humanitaria ocasionada por el huracán Mitch en Honduras. Para mi nueva sorpresa, en Tegucigalpa, sin luz y sin agua, estaba el doctor Levav esperándonos. Finalmente me convocó como asesor en El Salvador, donde permanecí por casi 2 años, terremotos mediantes. Los acontecimientos se adelantaban a mis conocimientos. Yo preocupado lo consultaba y él me respondía, lea tal texto, estudie tal escrito. Y nunca olvidaba preguntar al día siguiente, ¿leyó lo que le dije? Levav, siempre vestido con corbata, era un trabajador incansable. Así como lo era él, así debíamos ser los que lo acompañábamos. Recuerdo en el año 95, nos convocó a Panamá para evaluar los 5 primeros años de la conferencia de Caracas. Estuvimos 3 días encerrados en un hotel. Una mañana a las 5:30 de la mañana, en pleno sueño, suena mi teléfono y oigo la voz de Levav que dice, doctor, ¿qué hace usted durmiendo a esta hora? Algunos años después comenzamos a compartir algunas conductas. Él no gustaba de los cócteles, la bebida ni las recepciones. Tampoco era fácil con las comidas. Siempre tenía alguna explicación razonable para retirarse o no asistir. Yo también me disculpaba y muchas veces coincidíamos en el ascensor para ir a la habitación. Allí descubrimos una hermosa coartada que duró muchos años. Levav me decía, Hugo, ¿vamos a comer pizza? Y escapábamos con sigilo por una puerta lateral del hotel. Era muy estricto y riguroso para la escritura. Se preocupaba de que se hablara y escribiera de tal manera de que toda persona pudiese comprender, entender lo que se decía. Un día pude preguntarle cómo aprendió y respondió, mi abuelo me obligaba a estudiar el diccionario. Cuando le hablaba de la desmanicomialización, él se enojaba y respondía, doctor, no use esa palabra. En esto creo que fue una de las raras oportunidades en la que pude ganarle la partida. Gestor de la conferencia de Caracas significó un punto de inflexión para la salud mental en la región. Yo creo que Javier fue suficientemente contundente. Un antes y un después. Fue la inteligencia de incluir el derecho como organizador de sistemas y servicios, no como consigna ni como discurso. Promovió de manera férrea el protagonismo de los usuarios en la toma de decisiones. Impulsó el efectivo derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido en la comunidad. Por primera vez se planteaba que los hospitales psiquiátricos son ineficaces e ineficientes en la utilización de los recursos y que en ellos se violan los derechos humanos. Inició un camino difícil, complejo, pero pleno de verdad y justicia. No recuerdo en qué país, hablando de las resistencias al cambio y la necesidad de reiterar una y otra vez la necesidad de crear nuevos sistemas y servicios basados en la comunidad, me sorprendió su respuesta. Me dijo, Hugo, nosotros somos predicadores. Mucho recordé sus palabras cuando ya estando el doctor Caldas como jefe en Washington, envió en misión a un país de Sudamérica, alertado por el doctor Vázquez, que dentro de un hospital psiquiátrico, por primera vez en mi vida, vi una jaula, 2 adolescentes desnudos que eran bañados con mangueras y alimentados a través de las rejas.
Ese caso llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en uno de los primeros países sancionados en la región. Por primera vez, un presidente visitaba un hospital psiquiátrico como una de las acciones resarcitorias impuestas por la Corte. Caracas llegó a todas partes, pero la transformación de los sistemas basados en los hospitales psiquiátricos por otros basados en la comunidad se demora más de lo esperado. Con el cambio de gobierno en mi país, Argentina, hubo un intento de derogar la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010 y para cuya elaboración participaron el doctor Vázquez, Lebab y el doctor Saraceno. La OPS presentó en enero de este año un informe a los legisladores donde desaconsejaba su derogación y también llamaba a resolver las serias dificultades habidas durante 14 años para la implementación de la ley. El foro que acompaña la organización de este homenaje lo creamos como un intento para abogar por la efectiva aplicación de la ley. Un lema del gobierno actual es "no hay plata". Debe quedar claro que en salud mental sí hay plata y que ésta se encuentra en los enormes hospitales de la Argentina. Tuve la fortuna de visitar a Lebab durante mediados del 2023, poco tiempo antes del inicio de la guerra. Tengo una foto, Fernanda, si la podés subir. Y esta creo que fue la última foto, donde estábamos del brazo marchando en Jerusalén al grito de democracia, democracia, y contra las entonces y actuales autoridades de gobierno. Él fue un activo militante de los movimientos pacifistas e integró la revista Bridges, una iniciativa apoyada por la OMS, escrita por médicos israelíes y palestinos, un verdadero puente para la paz. Hoy nos hemos vuelto a encontrar quienes hemos compartido un camino de compromiso y esperanza. Y curiosamente lo hacemos en el marco de una de las últimas acciones de Lebab en su vida profesional. El curso de posgrado que para habla hispana, salud mental, legislación y derechos humanos, fue posible por el puente que a sus 80 años nos brindó al acercarnos a Sumitra Patare y permitirnos ser parte de esta alianza global. Y en ella poder juntarnos con la doctora Michelle Funk y su extraordinario Quality Rights Toolkit, y sin olvidar los muy buenos módulos impulsados por Benedetto Saraceno en su dirección. Y otra casualidad, la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud está a muy corta distancia de Maciá, el pueblo donde hace 85 años naciera Lebab. Cuando inauguramos el curso, él y su esposa Miriam viajaron en auto alrededor de 600 kilómetros para acompañarnos en este nuevo desafío, la continuidad de la prédica. Siempre me sorprendió en mis viajes por la región que hasta en los lugares más alejados se reiteraba una conversación. Recuerdo, por ejemplo, en Loreto, la Amazonía peruana, que al finalizar un día de trabajo, el médico local se acerca y casi al oído me pregunta: ¿conoce usted al doctor Lebab? ¿Por qué le respondí? Porque él vino por acá. Me pregunté siempre, ¿cómo hizo este hombre solo, sin equipo, para desplegar semejante potencia? ¡Viva el doctor Lebab! Muchas gracias a todos. Benedetto Saraceno, hablando del doctor Lebab como generador de la Declaración de Caracas y su impacto en el mundo. Doctor Benedetto, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme a este homenaje a Isaac Lebab, amigo fraternal durante más de 30 años. Más de 3 décadas atrás, en 1990, tuvo lugar en la ciudad de Caracas la conferencia para la reestructuración de la atención psiquiátrica, que fuera convocada por la Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud y auspiciada por múltiples organizaciones e instituciones internacionales. Desde esa fecha, las direcciones de salud mental de los países de América Latina tratan de implementar los principios de la Declaración de Caracas. Tratan, no siempre logran o no siempre quieren. La declaración postula reorientar la atención psiquiátrica de manera que ésta no se limite al hospital psiquiátrico como única y siniestra modalidad asistencial, sino que mude el centro de gravedad a la comunidad y abra un rango amplio de alternativas asistenciales. La declaración ha buscado orientar a los países a fin de que provean una atención más equitativa, basada en los mejores conocimientos científicos existentes, respetuosa de los derechos humanos, íntimamente ligada a la atención primaria, descentralizada, accesible y continua. Yo tuve el privilegio de crear un consorcio europeo de experiencias de reestructuración de servicios psiquiátricos inmediatamente después de la conferencia. Junto con LEVAF, identificamos 10 buenas prácticas, 5 en Italia, 4 en España y 1 en Suecia, que acordamos hermanar con otros tantos países latinoamericanos. Este fue el inicio de una colaboración técnica que se desarrolló en los años siguientes de diferentes formas, todas ellas muy positivas. Así, Caracas no solo fue una etapa de la gran lucha antimanicomial latinoamericana, sino también fue el brote de un compromiso técnico, ético y político colectivo y global. Durante los días históricos de la conferencia, yo recuerdo una frase que me dijo Itzhak Levav, inspirador y gestor de la conferencia de Caracas, y esta frase queda conmigo para siempre, como brújula de mi norte ético y político. La frase dice: pena siempre ser minoría, no importa dónde, si alguna vez yo no lo fuera, estaría confundido. Levav siempre fue, ha sido y fue minoría. En toda su vida ha estado minoría luchando contra la influencia de la industria farmacéutica en la práctica de la psiquiatría. Fue minoría cuando en el año de la salud mental 2001 de la OMS, él introdujo por primera vez el discurso sobre el rol de los determinantes sociales en la salud mental, y cuando por primera vez en la atmósfera muy formal de la OMS, él evocó la necesidad de que los usuarios aportaran su opinión a la hora de diseñar los servicios de salud mental. Finalmente, Itzhak Levav fue minoría cuando, ya retirado en Jerusalén, trabajó en la revista de salud pública Bridge, en cuya redacción había mitad israelíes y mitad palestinos. Su honradez como ciudadano y su rigor en su profesión de médico constituyen el marco para sus principios irrenunciables de democracia, justicia y de dignidad para todos. Ese núcleo inexpugnable le permitía ser tolerante, suave, negociador, flexible, sin nunca perder su propio norte. Levav fue un hombre innovador sin llegar a ser nunca un activista de calle.
Más bien, Levav fue un transformador desde dentro de las instituciones, lo que yo llamo un radical civil servant. Por último, Tuncho, yo quisiera recordarte con una frase del Talmud. La frase dice: basta que haya un solo justo para que el mundo merezca haber sido creado. Y que esto sirva de consuelo a todos tus seres queridos, Miriam, Jonathan, Shlomit, y a nosotros, tus amigos. Gracias. Muchas gracias, doctor Saraceno. Jonathan, creo que quiere hablar un momento. Muchas gracias por querer participar. Gracias a ustedes. Es algo muy corto. Tuncho dejó una pequeña nota escrita a mano que pedía adentro de un sobre cerrado donde decía abrir después que yo me muero. Y en la nota, que no la voy a leer toda, pero al final dice: yo era un caminante. Era un caminante en vida. Y después que los escuché a ustedes, él caminó por todos los países, para lograr transformar las ideas en acciones. Y en el medio de ese camino los conocí a todos ustedes. Y ustedes lo acompañaron. Así que él hizo lo que soñó. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, Hugo. Bueno, Sí, Hugo. gracias. Entiendo que ha llegado un mensaje grabado por Hugo La Cuadra. En todo caso, vamos a intentar, yo voy a intentar técnicamente que se escuche. Mientras tanto, yo diría, en función de los tiempos, si como tenemos aquí la oportunidad de estar con la hija del doctor Levav, con Shlomit, si vos, Shlomit, querés decir algunas palabras. Hola a todos, gracias. No preparé unas palabras, perdonen tampoco. No me preparé, pero solo muchas gracias por seguir participando con estos homenajes y para mí es aprender más sobre mi papá y inspirarme otra vez, y también surgen muchas preguntas porque no conozco 90% de la historia, así que la vamos a completar por pedacitos, pero me imagino que nunca voy a saber todo. Y nada más, muchas gracias. Gracias a vos. Ujú. Mi mamá no está, pasó un accidente en el camino y está recuperándose, así que no pudo participar. Pero Sí, le voy a mandar el video. te agradezco. Originariamente, Miriam, la invitamos a que participe de este homenaje y ella se disculpó por lo mismo que vos decís, por el accidente que tuvo, pero afortunadamente ya está mejor y sé que ha podido Sí, viajar. está mejorándose. Sí. Voy a intentar, antes de pasar a la intervención del auditorio que tenemos hoy, los dos mensajes, vamos a ver si se escucha, de el promotor de salud que no ha podido entrar por motivos de tecnología, no por otra razón. A ver si se escucha. Un segundito, que estoy subiendo el volumen. Compartir las palabras con este grupo.
Ahora sí. Hola, buenas ¿Se tardes. escucha? Buenas tardes a Perfecto. todos. Gusto de poder compartir unas palabras con este grupo. Sé que hoy es el homenaje a Tuncho. Lo conocí en todo el equipo, trabajando desde el servicio de psicopatología de Lanús. Yo como promotor de salud del barrio del Cuarto Camino, de la sala asistencial. Muchas cosas que tienen que ver con la prevención de la salud, con caminar el barrio, y acordándome de Tuncho, que me decía el promotor de salud jardinero, porque soy técnico jardinero que estudié en la escuela de jardinería. Y hoy acá estoy trabajando en lo mismo, ¿viste? Para poder pelear esta situación tan difícil que estamos pasando. Bueno, mis cordiales saludos para todos y para todas. Y bueno, Tuncho presente, como todos los que estuvieron o están en el equipo de Lanús. Gracias. Dando algo fue muy positivo para mí. En aquella época fue un joven que inclusive aspiraba a ser médico y no pude. Me impactó mucho lo que tiene que ver con la salud, con la prevención en salud y en la educación para la salud, desde las instituciones saliendo al barrio, como lo que tiene que ver con la salud mental. Porque antes lo conocíamos un psicólogo ni por la radio, porque nadie bajaba al barrio y no sabíamos nada. Así que bueno, eso sirvió para aclarar un poco de esa situación. Muchas gracias, saludos para todos. Bien. Creo, Jessy, que estamos en el momento de poder dar intervención a quien considere de interés. Así es, Hugo, queríamos habilitar el último espacio para pensar algún tipo de reflexión final de todo lo que estuvimos escuchando de Tuncho Levav durante todos estos años, su gran trabajo. Qué lindo lo que dijo Shlomit de voy descubriendo y voy armando un rompecabezas de todo lo mucho que hacía por distintas partes del mundo. Imagino que vos no estabas viajando con él en muchos destinos, pero sí conociendo partecita de su obra, y bueno, qué interesante conocer a las personas, amigos, se nota muchísimo el afecto que compartieron con él y que necesitan estos espacios para poder seguir transmitiendo a generaciones que no tuvimos el honor de conocer, pero sí seguir aprendiendo de la gran tarea que tenemos que seguir haciendo, sobre todo en nuestro país hoy en día. Así que habilito el espacio para que alguien quiera hacer algún tipo de reflexión final, compartir algunas palabras finales. Bueno, de mi parte, pese a estar viajando en un tren en Suiza, quería compartir algunas reflexiones. Primero, agradecer todos los testimonios de hoy y agradecer por el rol pionero que tuvieron en el camino de la salud mental comunitaria, el doctor Levav y todos los colegas lanusinos y no lanusinos que trabajaron en la salud comunitaria. Y decirles que Se interrumpió, Nelson. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Sí, decirles que aquí en Suiza, pese a la distancia, en todos los departamentos de salud mental existen equipos de salud mental comunitaria que se desplazan a los barrios para trabajar y tomar contacto con poblaciones que están marginalizadas y que no acceden a las instituciones. Poblaciones migrantes, los adictos al crack, que no vienen a los centros de adicciones. O sea que todo este aspecto de salud comunitaria y en los equipos móviles de salud mental forman parte de la realidad actualmente de la salud mental en muchos países del mundo. Y brevemente decirles que una vez tuve una entrevista en los años 80 en París con Eduardo Colombo, que fue un psiquiatra que trabajó en psiquiatría social en Buenos Aires. Fue uno de los editores de la revista Psiquiatría Social, quizás algunos de ustedes lo conocen. Y gracias a él pude, en los años 80, saber cosas de la psiquiatría social que se habían puesto en marcha en Argentina y en Lanús y que habían sido censuradas
en la transmisión que tuvimos nosotros los años 80. Y Eduardo Colombo contó que incluso él recibió a Cooper cuando vino a Argentina a dar una intervención, si no recuerdo mal, fue en el propio Hospital de Lanús. Así que, bueno, haciendo puentes con algunas anécdotas, historias, y agradecerles a todos ustedes el camino que han hecho y que ha favorecido un aspecto de salud mental comunitaria. Gracias. Gracias. Gracias, Nelson. Bien. ¿Alguien más? Si no, ya podemos... ¿Querés decir algunas palabras finales, Hugo, y podemos ir despidiéndonos del encuentro? Sí, quisiera. Yo lo interpreto de esta manera, o sea, como una forma de que el legado no sea solo historia, sino que sea presente y sea continuidad de lucha. Nosotros hace 2 años formamos el Foro por la implementación de la Ley de Salud Mental y hemos creado el pañuelo, que es un símbolo para Argentina muy caro y que pretende juntarnos todos los que acordamos con la ley y lograr su aplicación e implementación. Estamos de los distintos partidos políticos, es un verdadero milagro porque hemos podido trascender esas divisiones y estar juntos sobre el objetivo que nos une, como decía, que es que la ley sea una realidad en la Argentina. Y ojalá, en honor a Levab, en reconocimiento a todo el trabajo comunitario de Leonardo, de Aide, de todos los que han hecho historia, poder, en este caso, concretarla en nuestros días, en la realidad, con un nunca más los manicomios, sí a la ley de salud mental. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, creo que ya podemos despedirnos, seguir compartiendo con otras personas más allá del encuentro de hoy. Un sábado de mucha reflexión y me gustó esto que dijiste, Hugo, en mi caso de conocer mucho el trabajo que se vienen haciendo. Saben que estoy en una provincia del norte y acá seguimos peleando muchísimo, estamos con los índices más altos de pobreza, y mientras los escuchaba hablar, pensaba que mucho tenemos que hacer en relación a la calidad de vida, bajar a la comunidad y que la comunidad misma sea actora en empezar a resolver algunas de las cosas que está a su alcance y comprometerse con su calidad de vida, con su salud mental, más allá del trabajo que claramente el gobierno tiene que realizar. Así que un placer haberlos conocido, vernos, algunos de nosotros que ya venimos en distintos espacios, y espero que se levante cada vez más alto la salud mental, la bandera de la salud mental comunitaria, la bandera de la salud mental, y bueno, creo que llegamos hasta acá, que tengan una hermosa tarde, descanso, no sé qué horario tienen por allá, así que tengan un hermoso resto de día o noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Adiós, adiós. Parece que no.